todos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con una de las leyendas del Club León. Déjame leo tu nombre completo. Juan Ignacio González Ibarra, conocido como Nacho González. Sí, mejor conocido como Nacho. Siempre me he presentado como Nacho y en Guadalajara era Nachito. Ah, sí, Nachito, de Nachito no porque tiene mi nada. papá es Nacho también, entonces era Nachito. Ah, claro, porque estás altísimo. Sí. Oye, mejor conocido como Nacho o como el papá de Tanque, quiero que sepas. El papá de Tanque, prefiero yo, hoy día es mejor. Ya es famoso tu hijo por todos lados, Sí. el papá de Tanque. Tanque, que gracias a Dios le tocó ahí a mi hijo y está feliz con tu hijo. Sí, fíjate que el tema de faceta de papá me ha encantado y al principio los primeros 2 años no tanto, como que no tienes tanta conexión con tus hijos, sobre todo en el tema de papá. Sí. Y conforme fueron creciendo pude jugar más con ellos y ese juego me acercó mucho más a ellos. Claro. Entonces sí, he disfrutado muchísimo a Tanque, Pablo Ignacio y a Íñigo, que bueno, Pablo Ignacio le pusimos Pablo Ignacio para que no fuera Nachito. Nachito. ¿Y le dicen? Le dicen Tanque. Ah, siempre, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, de hecho el apodo se lo puse yo en cuanto nació porque era una madresota gigante. ¿Serio? Y yo, es un tanque, y ya, se quedó. Y así, tal cual, en el colegio también. Maxi, aquí va a estar Tanque, y así te va a tocar con Tanque, y así, Maxi, bueno, la adoración es Tanque. Sí, el otro día que no fue, porque algo tenía de la pierna, literal, llegó Maxi del colegio y dice, mamá, háblale por favor a la mamá de Tanque y pregúntale que por qué no fue, que si está bien, que necesito saber que esté bien. Y era porque iba a hacerse hicieron una conexión bien fregona, sí. Y qué chistoso porque también con Andrés en su momento yo me llevé muy bien, aunque era 2 años más chico. Bueno, yo fui amigo de, como bien sabes, de Andrés ahí en el Atlas. Sí. Y ya después le perdí la pista, pero me dio muchísimo gusto que se hicieran amigos y tan pronto, o sea, como que hubo mucha química. Sí, la verdad que sí, que el otro día en tu casa me enteré que fuiste compañero de Andrés y me tocó verle la foto rapadito al Principito. Justo entrevisté a Macías a los días y le digo, oye, ¿a ti te hicieron novatada también? Y me dice, me raparon. Le digo, yo acabo de ver que al Principito también, no me sabía esa historia. Está buena. Bueno, parecía una ratita. Ay, todo chiquitín. Es que era 2 años más chico que nosotros y apenas estaba embarneciendo Andrés y lo raparon por Andrés dice que yo fui de los autores intelectuales, pero no lo sé. Te culpa. Me culpa. ¿Cómo empieza tu gusto por el fútbol? ¿Desde qué año empezaste a jugar fútbol? Desde que yo me acuerdo me gusta el fútbol porque mi papá jugaba a nivel amateur en las ligas de allá de Guadalajara. Son una liga de animales, mandriles, mulos, todo esto. Y me llevaba con él a los partidos y me acuerdo que hay una foto muy bonita que está mi papá sin camisa y yo poniéndome unas calceta tras calceta y los zapatos de mi papá, como pensando que si me ponía 30 calcetas me iban a quedar los zapatos. Entonces era el piecito y el zapato. Entonces desde ahí pues siempre me ha gustado el tema de la pelota y como que en México pues siempre te va trayendo el tema del fútbol y después me fui involucrando cada vez más. Sí. Y hubo cosas que me hicieron como adicto a ser futbolista, porque sobre todo el tema de que alguna vez me dijeron que nunca iba a ser futbolista profesional. Entonces eso como que me picó la cresta y como que me atrapó y dije, ahora soy porque soy. ¿Por qué crees que te hayan dicho que nunca ibas a ser futbolista? Por malo. ¿Ah, sí? Por malo, dice. Sí, no, a ver, nunca fui el talentoso como Andrés, nunca fui el súper talentoso, más bien era por tema de fuerza y todo. Y es más, incluso en mi escuela, de repente dividían selección A y B, o 1 y 2, y a mí me ponían en la B, digamos, y pues medio entrenando y me ponían ahí como que de lateral izquierdo en la posición que no había nadie. ¿Ah, sí? Y entonces empecé a jugar de defensa de lateral izquierdo, pues porque ahora sí que no había nadie. ¿Eres zurdo? No, pero empecé a jugar más por izquierda y mi papá siempre era de los que me aventaba la pelota por la izquierda como para aprender a patear con las 2 piernas. Y me encantó jugar por izquierda y terminé jugando de central por izquierda. Ah, pero no te hiciste zurdo, o sea, siempre no, con derecho. Pero según yo le pegaba más o menos ¿Sí? bien. Cuando te decían que no ibas a ser futbolista, tú decías, no, sí soy bueno. Sí, soy bueno. No, ¿sí? A ver, tenía muchísima confianza en mí. Me la creía toda y yo creo que eso fue uno de los factores que
que me ayudó mucho y creo que de mente siempre fui como muy fuerte. Sí. Entonces, siempre me gustaron los retos y me entrenaba como el que más. Entonces, yo creo que la constancia, el entrenamiento, el reto, el esfuerzo, pues me fue puliendo y me fue mejorando y haciendo un mejor jugador. ¿Cómo se logra, o sea, tener esa mentalidad tan fuerte? Porque justo el día que fuimos a comer a su casa, o sea, Andrés te lo dijo, o sea, tú creo que fue como la mentalidad lo que te mantuvo y por lo que llegaste. Yo creo que una parte ya lo traes, pero otra parte muy, muy importante es cómo te educan. Y creo que esto se lo atribuyo muchísimo a mi papá, que siempre estuvo muy pegado a mí. Y cuando necesitaba sobarme el lomo y darme una palmada o picarme la cresta y cucarme, siempre tenía esa línea tan delgada de cuándo ir para un lado o para el otro, y me ayudó bastante. Entonces yo creo que eso me forjó una mentalidad ganadora y al final del día yo creo que también el compromiso conmigo mismo de querer y cumplir mi sueño. Entonces son muchos factores. Alguna vez me corrieron 2 veces de Atlas, ¿sí? Lo cual me hizo mucho más fuerte. Ese tipo de cosas creo que hoy día los niños los hace más fuerte, y de repente a veces nosotros como papás limitamos mucho eso para que no se ponga triste, para que no llore, para que no se sienta. Claro. Obviamente la primera vez que me corrieron pues tenía como 15 años y yo dije, ya se me acabó mi mundo, ¿Y por qué te ¿no? corrieron? Pues sí, literal por malo, ¿verdad? o sea, lo que pasa es que hacen recorte, ¿no? Okay. Entonces en Atlas había cantidad de jugadores buenísimos, sí. Era la cuna en ese momento, yo creo que era la mejor cantera de México, Sí. Por lo general se ganaba todo en las categorías inferiores del Atlas, y pues en esos momentos había muchísimos jugadores. Fue cuando salió Cepeda, Osorno, todos estos jugadores, y se empezó a poner muy de moda la cantera de Atlas. Y pues veníamos una camada de jugadores muy importantes, Rafa Márquez, bla, bla, bla. De ahí para atrás, bueno, Rafa es mucho más viejo que yo. Y de ahí para abajo veníamos también una camada muy importante, como Andrés y demás. Y entonces, como son tanta competencia, pues llega un momento en que te dicen, ¿sabes qué? Pues tú no estás pasando el corte y vas para afuera. Y yo pensaba, pues, se me acabó la vida, ¿no? O sea, ¿qué más hay aparte de fútbol? Entonces, pues te vas dando cuenta que si realmente lo quieres vas a tener que pelear bastante, porque hay mejores jugadores que tú. ¿Y cómo le inculcas todo esto a tus hijos? O sea, porque a ver, hace ratito lo hablábamos, ¿no? De que en el colegio también existe pues de primer equipo, segundo equipo, y realmente el problema pues son los papás, de que es como, no, ¿cómo mis hijos en el segundo equipo? Yo lo quiero en el primero, y así, y que al final, a ver, cuando a mí me lo dijeron que a Maxi lo metieron en el segundo equipo, pues yo lo vi como, claro, o sea, yo lo que he visto con Andrés, él tiene que echarle ganas para subir, y si es su sueño y él quiere, o sea, ser futbolista, pues que siga y siga, insista y que llegue al primero. Pero los papás son como que los que primero, o sea, o los que frenan y dicen, no, mi hijo arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para todo esto enseñárselo a tu hijo y que, o sea, la gente obviamente que nos ve también como que lo escuche de un futbolista y diga, o sea, no pasa nada y es el camino que tienen que recorrer, ¿no? Vamos, y un futbolista que la vio pelada, claro, ¿no? Que no que fue solo vivió, éxito. Claro. Yo creo que el deporte en sí es una de las maneras de más aprendizaje para los chicos. Creo que una tolerancia a la frustración, compañerismo, trabajo en equipo, resiliación, o sea, hay muchísimas cosas que te dan ese aprendizaje como niño. Entonces, esas vivencias que van teniendo, que si lo ponen en la B o en la A, yo por ejemplo hablaba con Tanque y le dije, hijo, hoy que hicieron 2 equipos, y que realmente son 2 equipos, porque después dicen, no, es una generación. No, son 2 equipos, y a mí también me pasó estar en la B y en la A, y de repente en la banca o en la tribuna como profesional, y tienes que ser buen compañero. Entonces, esto yo ahora le digo, a ver, si tú te relajas, el día de mañana te van a mandar abajo. Claro. O te van a mandar a la banca. Claro. Entonces, eso también, por ejemplo, si a Maxi lo pusieron en la B, y entra, por ejemplo, el tema del conformismo, también que sucede, es cómo picarle la cresta para decirle, no, tú no tienes que estar en la B, y esfuérzate para que estés en la A. Claro. Digo, si es que te gusta el fútbol o el deporte que sea, porque si no, por ejemplo, en el tenis,
pues ahí vas a ganar o perder. Y no es que, ay, no, mi hijo no puede perder. No, Claro. pues es ganar o perder. Y acá es lo mismo. Sí. Es como reprobar matemáticas, física, química. Pues es una materia, digámoslo Sí. así. Y al final del día yo creo que el deporte es una de las formas de aprendizaje que más pueden tener los chicos, ¿no? Claro, y al final yo lo comparo, o sea, se lo comparaba a Maxi también, que le decía, a ver, el día de mañana es lo mismo, en un trabajo, o sea, pues también a veces hay que escalar, también a veces pues tienes que aprender para poder subir, entonces la vida sí te pone retos y hay que enfrentarlos, ¿no? Entonces creo que si aprenden a tener ese aprendizaje desde chiquitos y a enfrentarse a esos retos y de alguna manera que es como un fracaso y levantarse y reponerse ante todo eso, pues se les va a hacer más fácil la vida y van a estar acostumbrados a decir, voy a salir de esta. Y como tú dices, ¿no? Me decían, no, soy malo, pues no, voy a demostrar que sí soy bueno y no quedarte ahí. Totalmente de acuerdo. Es algo muy importante, repito, en el crecimiento de los niños y yo creo que es una cosa que sí debemos de infundir el deporte en los chicos. Sí, la verdad que sí. Y ahora en las mujeres, o sea, en las niñas, porque creo que en los niños todavía está un poquito más de que es como que normal que hagan un deporte, pero las niñas en México veo que les cuesta un poquito más. Hoy cada vez ha empezado un poco Sí. más la cultura, Sí, hoy sí. día ya veo más adolescentes en los gimnasios, ves más gente corriendo, ves más niñas incluso jugando fútbol, que no es el único deporte, Sí. voleibol, Sí, básquetbol, de bla, todo. bla, bla. El tenis se me hace un deporte increíble también. Al final del día también hay que enfocar a tus niños y creo que un papá es un guía. Al final del día me ocurrió en mí y también guiar al chico, porque yo creo que el chico ahorita va a querer tener un deporte, pero cuando llega a una edad de 13, 14, que empiecen las fiestas, pues entonces, ¿para qué camino vas? No todos van a querer ser deportistas o futbolistas, pero entonces sí, porque después, ay, no, me ganó la fiesta. Bueno, mi papá era súper exigente en ese tema. Sí te vas a la fiesta de 15, pero mañana vamos a entrenar aunque no tengas entrenamiento. Y es la única manera que vas a mejorar. O me llevaba así desvelado. Entonces te vas acostumbrando a sacrificar, Claro. ¿no? Entonces empiezas a sacrificar todos estos temas para poder lograr tu objetivo, el que sea, ya sea deportivo o lo que tú quieras. Eso está cañón, ¿eh? Porque Andrés también cuenta la anécdota, o sea, o que la experiencia que tuvo con su papá era de, ¿quieres ser futbolista? Pues vive como futbolista y hay que sacrificar un montón, que la gente piensa que no, pero sí se sacrifica. Es un montón de sacrificio, digo, yo al final del día de repente ya en forma de broma, soy un retirado, ¿sabes? Creo que estoy joven, tengo 39 años, me retiré hace 3 años. Y tienes toda una vida por delante porque, digo, mis hijos tienen 8 y 5 años y pues todo un camino que recorrer. Y creo que también el tema de prepararte para hacer algo después es súper importante. Entonces, creo yo, de hecho hay una cosa que ando haciendo hoy día, no sé si en un futuro se pueda hacer, ya les tendré la primicia, no diré más. Aquí, la primicia aquí. Sí, la daremos aquí, pero una vez más. Que ya me andaba desacostumbrando a las entrevistas. Pero siempre me ha gustado esa faceta de ayudar un poco y dar un poco el mensaje que creo que yo recibí por parte de mi papá, Claro. ¿no? Entonces, de repente esos niños que no lo tienen, poder generarles una guía o un liderazgo, creo que esa cadena de favores siempre es súper retroalimentativa, ¿no? Claro. Y ¿sabes qué? O sea, aparte de los niños, creo que para los papás, que son los guías, también es algo súper importante, porque luego son los que los llevan por... O sea, no que los lleven por mal camino, pues, porque obviamente como papá, pues la mayoría de las veces lo haces con todo el amor del mundo y pensando que estás haciendo las cosas bien, pero lamentablemente les metes, o sea, ideas o competencias o cosas que realmente no tiene el niño y que tú ya se las metiste y el niño crece, pues a lo mejor ya como con mucho juicio o cosas que no son buenas para ellos, ¿no? Es bien difícil el tema de la educación, creo yo, en eso que estás comentando, porque cada niño lo va tocando de diferente manera. No es lo mismo el más grande, el mediano o el más chico. Dependiendo, cada niño va recibiendo una información diferente y entonces tú tienes que saber cómo llevarlo pero es estar ahí, y si no estás ahí, pues no vas a tener ese feeling para. Entonces, también ese tema de algo que quiero abrir
es también dirigido a los papás, porque no solo a los niños, y es desde una alimentación, es desde psicología, pero no nomás para el niño, porque si le dices, bueno, al niño, ¿sabes qué? Tienes que comer esto, pero en tu casa te van a dar otras cosas, pues es una retroalimentación encabezada por cabezas de familia, que son los padres, para que desde ahí venga ese tema, ¿no? Esa rama y esa atención en nutrición, en bla, bla, bla. Creo que yo mi camino al haber sido profesional y de la manera que se suscitó, porque mi hijo dice que quiere ser futbolista, es muy chico, yo creo que para saber, pero él dice que es su vida. Pero sí me gustaría, después de todo, porque alguna vez me lo preguntaron, después de tanto análisis que hice, dije, sí es mucho sacrificio, sí esto, sí lo otro. O sea, hay muchas cosas que son difíciles, pero hay muchos pros. Yo al final del día dije que sí, y creo que sé la manera como ayudarlo. O sea, a mí me hizo mucha falta, lo platicaba con Andrés, un psicólogo deportivo, que hay muchísimos momentos de flaqueza, hay muchísimos momentos de estrés, lo platicábamos con Andrés, que yo le decía, más allá de que 5 mundiales, Europa, bla, 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 el estrés y la presión todavía es mayor para él, entonces hay que saber canalizarla, y si no la puedes canalizar, que es demasiado, tienes que tener esa ayuda para saber cómo canalizarlo. En mi caso, mis lesiones era por un tema mental. O sea, me rompo esta rodilla y no podía regresar. Me vuelvo a romper la rodilla, regreso y me rompo la otra rodilla. Y era realmente un tema mental hasta que dije, adiós fútbol, me vale madre el fútbol. Y ahí es cuando me recupero, porque me liberé mentalmente. ¿En serio? Pero después de 2 años, ya se me había ido el tren. ¿Y te recuperaste y volviste a jugar? Ajá, me recuperé, volví a jugar, bueno, como 1 año para adaptarme. Y anuncié mi retiro por tanto estrés que sentía y presión, que realmente la presión y el estrés que me metía era yo mismo. Claro. Yo pensaba que la afición pensaba cosas de mí, o decía, o la directiva, o la gente así en general, y sentía mucho estrés y presión, y anuncio mi retiro, y obviamente salgo de anunciar mi retiro y me suelto a llorar como un niño en el túnel de la cancha. Me acuerdo que llega un amigo y me abrazó y me dice, güey, ¿qué pasó? Le dije, güey, acabo de anunciar que me voy a retirar. Y él, no mames, me abraza. Y fue un proceso bien difícil porque es algo que has hecho durante toda tu vida. También lo platicamos. Es que invité a Andrés a mi casa, entonces siempre estuvimos platicando. Después de casi 20 años que no veía al enano, ¿no? Entonces, al Principito, por favor, respeto. Y que se llevaron como si se acababan de ver un día antes, o sea, no podías sacar al Principito de tu casa. Cuando anunciaste tu retiro, o sea, ¿ya estaba como premeditado o fue literal que te salió en el momento que lo dijiste? Me salió en el momento. Fíjate que me llaman a conferencia y ya tenía 2 años lesionado y me dicen, ve a conferencia de prensa, y como que era como quitar un poco de presión por el momento que tal vez vivía el equipo, y salgo a declarar, y durante la entrevista ni siquiera me atacaron, me trató muy bien prensa, nada de que no me atacaron con sus preguntas, y de un momento a otro lo sentí y lo dije. Y después, hablando con mi papá, me dijo, ¿qué hiciste? No sé qué, ¿por qué te estás anunciando tu retiro? Di que no. Le dije, no, pa, es que no aguanto la presión, o sea, no podía dormir, tenía que... para dormir era un tema de ansiedad, bla, bla, bla. Entonces, como que me estaba enfermando realmente. Entonces, pues depresiones, ansiedad, sintiéndote muy mal. Y como que eso me aligeró bastante también. ¿Y tú hablabas de esto con tus compañeros o no? Es que es muy extraño el fútbol porque, haz de cuenta, cuando estás y juegas, eres la estrella, te sientes por las nubes, y es lo efímero que es el fútbol, ¿no? Sí. Cuando no juegas, te sientes inservible. Y cuando estás lesionado o afuera, dices, nadie te pela. Nadie te pela de verdad, pero porque todo el mundo está en su rollo y en su canal, y es como tanto estrés y competencia, y quiero estar, que me preocupo nada más por lo mío. Entonces, pues, de repente bromeaban y yo corriendo alrededor o haciendo rehabilitación, y pues te sientes un ajeno, o sea, cero importante. Sí es bien doloroso, pero al final del día fue mi mejor momento porque me hizo valorar y ver muchas cosas. ¿Te arrepentiste? No, al contrario, fue lo mejor que me pudo pasar. ¿Sí? Me hizo crecer mucho, más que nada como persona.
Pero tú ya también te habías preparado, ¿no? O sea, contaste de que ya habías estudiado arquitectura, ya estabas como construyendo casas y así. ¿Eso ayuda, el tener ya como un objetivo? Sí, muchísimo. De hecho, data el tema de cómo estudié arquitectura fue porque en Atlas, como me ha ido muy mal, bueno, no muy mal, después también no jugaba en una posición, que ese es otro tema que tienes que ver y decir, bueno, yo soy bueno, ¿para qué? Para esto tengo más cualidades, ¿no? Y es como los niños en el tema de aprendizaje. Hay niños que tienen muy buena retención y hay otros niños que tienen más creatividad. Y acá, pues yo era más bueno para defender y yo estaba de medio. Entonces, cuando me ponen de defensa central, ya era como en tercera división, me empezó a ir bien. Y empecé a levantar, empecé a ser titular. De hecho, en segunda división ascendemos de segunda a primera A con Andrés. Sí. Y ahí fue cuando Andrés lo toman para primera división y yo me quedo en primera A. Y me voy a Hermosillo a jugar, que fue un proceso súper difícil para mí. Eso también lo contaron. Sí, o sea, sentimentalmente, pues salí a los 19 años de mi casa y sin novia, sin mis papás, sin mis amigos, acostumbrados siempre a estar en el entorno de Guadalajara. Pues sí es muy difícil dejar todo y esos sacrificios son los que valen la pena decir, no, la verdad es que lo que quiero es ser futbolista. Entonces, este proceso fue muy jodido, pero... Y es cuando dices, o sea, tú estás en Atlas y dividen el equipo, o realmente mandan el equipo y que Andrés es cuando se queda en el Atlas. Lo que pasa es que no lo dividen, realmente nosotros éramos segunda división y entrenábamos a algunos con primera división, como digamos como los más adelantados. Y entonces ahí ascendemos nosotros y se llevan el equipo, la franquicia, a Hermosillo y Andrés lo jalan a primera división. Y entonces nosotros nos fuimos a primera A de Hermosillo y ahí empecé a hacer mi carrera de fútbol. De hecho, le platicaba a Andrés que yo estuve en primeras o ligas de ascenso hasta los casi 28 años. O sea, yo realmente cuando ya realmente tengo un desempeño bueno en primera división, bueno, más o menos, fue a partir de los 28 hasta los 36 años que me retiro. Y ha sido de los pocos que, o sea, como que su carrera empieza como de más grande, ¿no? O sea, como la parte más importante. O sea, todos me han contado de que a los 17, a los sí. Y, o sea, nunca sí. De hecho, yo debuto a los 23, pero luego regreso a primera A. ¿Fue lo de académicos o no? Ajá. Okay. Haciendo con Querétaro a los 25 años más o menos, juego un partido en primera división y me mandan a León, que estaba en primera A de ascenso. Entonces, en esas facetas de como yo era mucha incertidumbre de si el fútbol o la arquitectura, o sea, más bien dije, no sabía si iba a ser futbolista o si lo iba a lograr. Entonces dije, güey, tengo que hacer algo, porque como que no estoy viendo claro el camino. Y ya sabes, desde mis hermanas, todo este tema, pues te dicen, güey, pues ponte a estudiar algo, porque no... Yo te recomendaría. Yo te recomendaría que vieras otra opción. Y sí, me pongo a estudiar arquitectura en Único, en la Autónoma de Guadalajara. Es un eslogan para gente que trabaja. Muy buena universidad, la pasé padrísimo. Y entrenaba en las mañanas y estudiaba en las tardes. Y entonces me empezó a gustar mucho y yo dije, bueno, yo voy a intentar ser futbolista a como dé lugar, sea en segunda, primera A, primera división, y pues mientras voy a desempeñar mi carrera. Entonces mi papá es ingeniero civil y me puse a trabajar con él. Entonces le hacía sus proyectos y mi papá era de los de respirador y planos así padrísimos, todo, pero pues tardaban años y una corrección pues tienes que borrar todo. Y yo después empecé a hacer los proyectos en AutoCAD, 3D Studio, las renders, todo. Entonces mi papá, todo eso virtual, pues no, en su época no lo había. Entonces le empecé a ayudar con ese tema y me empezó a gustar bastante. Y entonces ya después me quedaba en las concentraciones, por ejemplo, ya en los hoteles, y me ponía a dibujar y a diseñar. Y a ver imágenes, ya después con Pinterest, Instagram, todo esto, pues te empieza a nutrir mucho de revistas, libros, empieza a leer. Y me encantó este tema de la creatividad, porque me acuerdo perfectamente en la final de América, íbamos al Estadio Azteca y era la presión, pues imagínate, el nervio en una final, para quien sea, es brutal, ¿no? Y yo me acuerdo que un día antes me puse a dibujar y a diseñar para como matar un poco esa ansiedad, ¿no? Y me distraía muchísimo. Entonces, en los viajes, camiones, aviones y hoteles, me enfocaba mucho en eso. Entonces, me ayudó un montón y es por eso que hago mi carrera.
¿Conoces a otro jugador que haya hecho más o menos lo que tú haces? No, casi no. Hay algunos que de repente quieren estudiar en línea y todo eso, pero sí es complejo, ¿eh? La verdad sí, Sí, es que está sí es cañón. complejo porque te roba mucha atención y sobre todo que, a ver, estás cansado. O sea, entrenas Sí. y entrenas en la mañana y después me preguntan, oye, ¿en cuánto entrenan? Entrenamos hora y media, ¿no crees que? Pero es muy intenso, no es Sí. como el golfista que entrena 8 horas, pero acá es muy intenso y lapsos cortos, ¿no? Entonces, Yo creo que también hay como mucha presión mental, muchísima ¿no? presión. Si no lo hiciste en su momento, es difícilmente que lo hagas más adelante. Entonces, pero en ese momento creo que a mí me sirvió muchísimo, Sí. que es después lo que dices, que valoras que me fue no tan bien Sí. para hacer algo y hoy día Claro. disfruto muchísimo ese tema, ¿no? ¿Y en qué momento, o sea, decides salir del Atlas? O sea, te vas Coyotes Académicos, pero era del Atlas todo Ajá. esto. Y luego te vas a Tecos. Me voy a Celaya. Ah, Celaya. Celaya. Ok. ¿Que estaba en primero o en segundo? Me prestaron a Celaya y me Ok. fue súper bien. Ok. Era una primera A de ascenso. El estadio estaba padrísimo. Ya había habido lo del no fue con Hugo Sánchez, no jugué con Hugo Sánchez. Es muy, muy viejo. Y estuve 6 meses, jugué todos los partidos, todos los minutos, llegué a ser hasta capitán y tenía como 19 años. No, como 21 más o menos. Y de ahí Tecos como que me vio y Sí. me prestan a Tecos directamente de Celaya a Tecos. Pero pertenecías a Atlas todavía. Pertenecía a Ok. Atlas. En Tecos me va muy bien. Ahí debuto en la fecha 3 Ajá. con Darío Franco. Muy buen equipo, el Pony Ruiz, Sí. Joel Sánchez, el Pite Altamirano, muy buen equipo. El patrón, el Cheto Leaño, bla, bla. Sí. Sí, muy buen Papi Cheto. equipo, muy buena época. Y me fue bien, estuve un año y parecía que regresaba a Atlas. Y cuando regreso a Atlas me dicen, no, es que ya estás muy grande. Tenía 23, 24 años. Entonces me dicen, no, te quiere comprar Querétaro. Que como yo había Ok. estado en Celaya, es digamos, era franquicia, Querétaro ok. y Celaya. Y me voy a Querétaro y juego un año y ascendemos a Primera División. Y en cuanto ascendemos a Primera División, traen puro cartucho quemado, amigos también, pero ya mucho más veteranos. Y pues no jugué nada, más que un solo partido, y no me volvieron a meter. Entonces ahí me vengo a León, pero Ok. pues otra vez a Primera A. ¿Vendido? No, primero prestado, seguía siendo de Querétaro, Ok. y ya después me compra León. Y en León llego a los 25 años y fue una faceta media compleja, porque cuando llegamos era así, y si no ascendías, aunque hicieras el mejor torneo, era un fracaso total. Entonces ascendimos, pero ya después, y esa época pues teníamos que salir hasta en cajuela de los carros ¿En para que serio? sí, no, era muy dura la afición, vamos, porque era muy exigente, Claro. porque lo que ellos querían Claro. era ascender. Y había muchos dimes y diretes de que decían que lo que les convenía era el negocio de primera de ascenso, cuando era totalmente claro que no, porque pues vienen beneficios económicos para los jugadores, premios, televisoras, patrocinadores, todo. Entonces mucha gente pensaba que nos vendíamos por ese tema, ¿no? Era un poco difícil de que lo entendieran, ¿no? Pero ellos pensaban que era así, pues. Y en algún momento, o sea, como que era como estabas aquí y luego bajabas y así, dijiste, me voy a retirar ya, o sea, ¿qué estoy haciendo en esta batalla? Porque pues al final es concentraciones, entrenar, o sea, y pues tú ya que estabas estudiando. Sí, pero Ajá. también decía, bueno, estoy haciendo mi carrera, o sea, al final del día Eso soy sí. futbolista, tengo mi ingreso Sí. y estoy cumpliendo mi sueño de alguna u otra manera, porque también jugar la división de ascenso y jugar las finales y jugar las finales de ascenso es perrísimo, o sea, es más duro que incluso primera división o incluso mucho más tenso, porque te ¿Sí? estás jugando el ascenso, te estás Ok. jugando tu contrato para extenderlo, para mejorarlo, ¿no? Y cuando llegas a León, luego fuiste, o sea, ¿subieron y fueron campeones? No, bueno, estuvimos como 2 años, Ok. y ya después de como 2 años ascendimos y ya 2 ahí vino años. la historia dorada de León, que en cuanto ascendimos
la verdad es que León jugaba como ninguno, no nos ganaba ni nadie. ¿Sí? Aparte no nos conocían a nadie porque éramos puros jugadores de ascenso. Ajá. Y después ya nos hicimos más conocidos, sobre todo el Gulli, Chapo, Aris, toda esa gente, pues, que llegó incluso a selecciones. Y pero fue una época increíble lo que después, o sea, yo creo que es un premio al esfuerzo y es al estar ahí. Y es al estar ahí, y es un poco como lo que yo viví en mi faceta de 2 años lesionados. Por supuesto que yo decía, ya, o sea, ya tenía 36 años, ya había hecho mi carrera y yo decía, ya, o sea, incluso ya en la tercera operación llego con mi papá y le digo, ya me acabo de romper, era cumpleaños de Tanque, íbamos a ir a su cumpleaños, en un entrenamiento me rompí la rodilla esta. Y regreso a la casa y me dice, ¿cómo te fue? Y le digo, mal, me acabo de romper la rodilla. Me dice, ¿cómo? Le dije, ya valió el fútbol. Le dije, ya me voy a retirar. Y ahí me dice mi papá, voltea y me dice, sí, siempre supe, no tienes pantalones. No. Y yo así, ¿qué? Y ahí nos hicimos de palabras. Sí. Siempre nos llevaban muy fuerte porque había esa relación de, claro. Vamos, él estaba en lo mismo que yo, ¿no? Sí. Entonces, nos hicimos de palabras, estaban mi suegro, mi esposa, mi mamá, todo, y todos así como que súper tensos. Claro. Y le dije, a ver, ¿sabes qué? Vámonos a la fiesta del Tanque y platicamos, nos echamos unos tragos y ya después vemos qué onda. Y el tiempo me fue curando, ¿no? Tanto lo mental como pues, la rodilla. Y al final, vuelvo a decirlo, es el esfuerzo, es la recompensa al esfuerzo, ¿no? Y era mucho estrés al haber, o sea, de que subieron, León sube y luego pues ganan. ¿Y como que era el estrés de tenerte que mantener o tener que seguir ganando? ¿O qué, Esto ya fue al final de mi carrera, o sea, el tema de las lesiones. Pero sí, vinieron altibajos, porque desde cuenta, después del ascenso, campeón, bicampeón, jugamos Libertadores y vinieron todos los éxitos. Muchos compañeros se fueron a selecciones, incluso internacionales de los extranjeros, los nacionales, bla, bla, bla. Se fueron a mundiales, fue algo, después de eso vino un bajón de todos. Ah, ok. Es difícil mantenerse en esa línea, ¿sabes? Sí. De siempre ganando y hay un momento en que te relajas y ahí vinieron un bajón y se empezaron a ir varios jugadores de León a diferentes equipos y yo hice mi carrera aquí, yo desde los 25 hasta los 36 estuve aquí, me aventé 11 años. Y yo ya no me quería ir. La verdad es que senté bases muy fregón, hice buenas relaciones, nos empezamos a sentir cómodo y creo que es algo que yo siempre busqué. A mí nunca me gustó tanto el cambio, porque la adaptación creo que es muy, muy difícil. ¿Tuviste opciones para salir, estando en el León después de que fueron bicampeones y así? ¿Tuviste opciones para irte a otro equipo? Sí, me buscó América. O sea, el que no iba a jugar, que era malísimo. No, a ver, al final después, creo que, a ver, eso fue más de chicos en comparativa con los demás, ¿no? Sí. Incluso en físico, aunque fuera más alto, llegaban, te chocaban y te mandaban a la lona. Sí. Chaparritos, incluso. Obviamente con el entrenamiento pues vas mejorando muchísimo y creo que sí llegué a tener un buen nivel. Incluso por ahí estaban postulándome para ir a la selección, que fue un reto que yo siempre quise lograr. Al final nunca se dio, pero tampoco después me quedé así como frustrado, como que ya no estuvo en mis manos. Digamos que creo que lo hice todo lo que pude para llegar y a donde llegué como que fue suficiente, ¿sabes? De hecho, hoy día me alejé muchísimo del fútbol, no veo fútbol, no estoy en contacto con nada de fútbol. Dejó de ser mi vida. No sé si por el tema de las lesiones, por todo esto que pasamos, como que fue suficiente. ¿Crees que merecías haber ido a la selección? Yo creo que sí, porque digo, comparándote realmente así como decía, bueno, era malo de chico, después creo que alcancé un gran nivel, y claro que creo que pude haber ido a la selección, incluso cuando me empecé a entrenar más, fue cuando me lesionó y yo estaba pensando en ir porque había posibilidades o se escuchaba que pudiera haber ido a Brasil y al final no voy y dije me voy a preparar para el mundial que sigue y pues no me alcanzó, me lesioné y vino todo este tema, ¿no? ¿Y por qué no quisiste ir a América? Bueno, América me busca y
y yo la verdad dije, bueno, sí quiero salir, ¿por qué? No por no estar en León, realmente creo que es un escaparate muy importante América, Chivas América son muy mediáticos, yo veía jugadores que tenían 3, 4 partidos buenos y iban a la selección, entonces dije, bueno, quiero hacer ese recorrido, ¿no? Entonces ya realmente mi foco era ir a la selección y hablé con la directiva y les propuse salir, me dijeron no te vamos a dejar salir. Y lo cual dije, bueno, si no me dejas salir ahora, no me vayas a mandar después a otro equipo claro. pues, de nivel más bajo. Sí. Aquí me quedo. O sea, si no es allá, me quedo acá. Aquí. Y al final del día, después tuve partidos muy interesantes con América, les llegué a meter goles, incluso en la final metí gol. Y pues obviamente te viste mucho más esos temas, claro. ¿no? Es mejor meter un gol en una final, en un partido importante, en un estadio como es el Azteca. O sea, por ejemplo, ese ha sido mi mejor momento de futbolista, ¿no? ¿Fue cuando metiste un gol y un autogol? Ah, sí. Que salió la broma. ¿Cómo fue ese día? Ya después, hoy día, lo hacemos de broma. Claro. Que el autogol y no sé qué. Ah, ¿sí? Sí. ¿Metes primero el autogol o el gol? Sí, bueno, es una desviada, Okay. no sé si considerar autogol. Mandan un centro, Sambuesa, que después estuvo aquí, mandan un centro y yo la desvío en mi afán de frenar, digamos, eso. Y William, el portero, iba por la pelota para el centro y yo se la desvío y entro a la portería. Pero realmente no fue tan de oso de que la metes así como Okay. de güey. ¿Y qué pasa, o sea, por la mente de un jugador durante el partido cuando haces ese tipo de cosas? Digo, luego metiste gol y tal, Sí, pero... es bien jodido eso, ¿eh? Realmente, si te contara, empecé a pensar puras cosas negativas, porque el tema es lo que te decía del psicólogo, ¿no? Sí. O sea, un psicólogo tal vez te va a decir, si te pasa esto, ayúdate con esto. Claro. Y más allá de que yo tenía una mente fuerte y creo que muchos jugadores los podía apoyar en momentos jodidos de partidos, en esos momentos pues yo era el que me caía y no había nadie que me volteara ni siquiera. Después se comentó que me quedé tirado y dice, William, no te vi para irte ni siquiera a levantar, pero a veces es mejor tú mismo levantarte y sentir, Claro. güey, dale. Sí. Pero empecé a sentir muchísima miedo, empecé a pensar que por mi culpa íbamos a perder y obviamente eso te genera cometer más errores. Claro. Nos vamos al descanso, al medio tiempo, y yo estaba nerviosísimo, así de que quería pedir mi cambio. Y mi papá siempre era como que teníamos un dicho de la familia, de que pelea y no que te caigas, bla, bla, bla. Sí. Y me acordé mucho de ese tema, de ese momento, y dije, güey, dale, o sea, pues poco a poco, ¿sabes? Pero de todos modos seguía esa desconfianza. Me acuerdo que empieza el partido en el segundo tiempo, mandan un balón y vuelvo a cometer un error. Sale Rafa, me hace cobertura y es de esos gritos que necesitas en la cancha y te dicen, despierta. Y me cayó todo el 20 y gracias a Dios cae el gol y eso me hizo cambiar todo. Pero sí, esos momentos son súper críticos para los deportistas. Vamos, en el deporte que estés, cuando tienes un error, empieza toda la desconfianza. ¿Hay algún momento en el que un jugador te haya como ayudado a ti, que tú estuvieras en un momento difícil y que ese jugador haya llegado y como que, no, o sea, no solo la palmadita, sino decirte, oye, te veo así, échale ganas, confía en ti, o que tú hayas tenido que llegar con un jugador? A mí me ayudaba mucho ayudarles a darles confianza a mis compañeros. ¿Ah, sí? Y me sentía como lleno de poder. Como que les empezaba a transmitir eso y creo que mucha gente, o sea, creo que era una de mis cualidades dentro de la cancha y sobre todo en partidos jodidos. Porque cuando más nervio hay, pues te llega la tensión y te apendejas. O sea, la verdad es que no fluyes. Claro. Y a mí me gustaba mucho motivar. Me acuerdo mucho en el Estadio Azteca, antes de que empezara la final, se mete un camarógrafo, invade el sector donde estamos haciendo como cuentatoques para calentar y le tiro un balonazo, le miento la madre y le digo, ¡santa la chica! Y ahí, pero me le puse bravísimo y como que saqué todo ese temor o ese nervio y como que todos me contagia, ¿sabes? Entonces esos momentos me llenan de adrenalina y te empieza a correr la sangre y te cambia el miedo por la adrenalina. Entonces me gustaba mucho sentir esos momentos o comprometer a mis compañeros o darles confianza de decirles, o sea, que sí puedes. Muchas veces se acercaban compañeros a incluso decirme cosas, ¿no? ¿Ah, sí? A preguntarme, vamos. Ah.
O sea, O compañeros me decían, ¿sabes qué? Me siento cómodo jugando al lado de ti. que eso está padre, Sí, ¿no? sí, la verdad sí. Y es más responsabilidad tuya, pero Sí. entonces dices, ahora yo ya no me puedo Claro, rajar. Claro, claro, ahí estoy de pilar en este equipo. ¿Qué tenía de especial ese león que era como muy ganador? Uf, todo. O sea, era una familia, vamos. De repente es un poco trillado en los equipos decir que es una familia, pero literal éramos... A ver, y no es que nos salíamos ni siquiera después de los partidos a convivir, ¿no? Cada quien tiene sus amigos y sus bolitas y todo, pero había una identidad. Yo creo que teníamos un gran líder como Matosas. Yo creo que había una comunidad increíble entre los jugadores. Había una confianza. Todos jalábamos para adelante, todos nos cuidábamos, todos metíamos, no había envidias. Entonces, pero creo que eso lo hace un entrenador. O sea, un entrenador es un gran líder o alguien que puede ayudar o perjudicar. Realmente, como juega el equipo, es la identidad del entrenador. Por ejemplo, Dios, se me fue el nombre del Atlético. Diego Simeone. Sí. Diego Simeone es un entrenador que su equipo juega como él es. Y yo soy mucho de esa identidad. Y transmites realmente y te matas como jugador por tu compañero y por tu entrenador. Y si tú no encuentras eso, después dices, yo no me mato por mi entrenador porque el entrenador no se mata por mí. Por eso tienes que ser bien claro también al que dejas afuera y cuidar al que dejas afuera, cuidar al que esté lesionado, ¿sabes? Como que el que juega, pues está todo bien. Sí. Pero si tú vas con el lesionado o con el que no juega y lo atiendes y le das ahí como que lo mareas, coloquialmente acá en el mundo del fútbol se dice el dulce, pues vas a tener un equipo, unos contentos y unos no. Claro. Que evidentemente siempre hay eso, pero hay que rotar también. Sí. Pero porque a veces hay entrenadores que, sí les toca que les vaya muy bien y luego les va mal. O sea, si depende tanto del entrenador, porque en un mismo equipo como que pueden estar arriba y luego abajo. Yo creo que sobre todo veo en México que el equipo que queda campeón después tiene una mala temporada. ¿Sí? Por lo general, sí. ¿Por la cabeza será? Se conforman, te empiezas a creer más, empiezas a pensar que eres más chingón, dejas de hacer el esfuerzo que hacías, dejas de hacer las cosas que hacías de cuidarte, entrenar, bla, bla, bla. Entonces todo eso te va mermando. Hay un gol que metes en una final, ¿no? Que es el que les da el campeonato, ¿o qué? Sí, metí 3 goles en finales. El gol del título en tiempo extra. Ese fue el bicampeonato. ¿Y ese es como ese fue tu después gol de América. favorito? No, contra América fue el mejor. ¿Por qué? Por lo que te decía del momento, ¿sabes? De que habían metido el autogol, es la primera vez que habíamos quedado campeones, pero en el bicampeonato, nos vamos a tiempos extras. Ajá. Y ya todo fue como la cereza del pastel. En ese partido yo venía muy lesionado, traía un par de lesiones, pero bueno, el futbolista normalmente se acostumbra a jugar con lesiones y eso también te va dando identidad, credibilidad, justo con el entrenador o justo con tus compañeros, ¿no? Y es lo que te decía, te matas aunque estás hecho pedazos del tobillo. Por ejemplo, yo traía una inflamación durísima en el tobillo. Salté a cabecear y le caí en el tobillo a Oribe. Ajá. Y me tuerzo el tobillo y el tobillo lo traía así. Y venía arrastrando desde las semifinales todo esto. Y en la final pues ya traía el tobillo así, la espalda, bla, bla, 3, 4 cosas. Y justo cuando ya sí, yo después vi el partido, no soy mucho de ver partidos, pero después vi el partido y dije, ¿cómo no me pasaron por encima? Porque ya no había ni cambios porque Arizala y Johnny los cambian en el mismo momento, se lesionan y Rafa me dice, güey, no te salgas y jugué así y realmente jugué parado. O sea, corrías y todo, pero realmente no tenía la forma de perseguir a Valencia, a Ener Valencia, que es un gran jugador ecuatoriano que jugaba en ese entonces con Pachuca. Okay.
y le jugué parado afuera del área y a quitársela, a adivinar a dónde iba. Y me acuerdo que hay un par de quites que le hago de balón, así. O sea, estaba yo parado, él pasaba por acá y nomás le quitaba, estiraba la pata, porque si se iba, pues era gol, ¿no? Claro. Pero al final del día también mandan un centro y le meto el gol en tiempo de compensación. Ahí estaba Paco Chacón, que es un árbitro, se hizo un gran amigo mío, porque pues hubo ciertas vivencias en la cancha que yo ya me terminaba riendo. Es medio, no sé cómo decirlo, como ese humor negro que medio empieza a cucarte, y yo le agarré esa onda y aparte te dejaba jugar. O sea, una buena entrada, okay. Y para sacarte amarilla él era más un fútbol europeo. Ok. Sí. ¿Qué opinas de eso de que aquí, o sea, digo, yo no sé mucho de fútbol, pero sí me doy cuenta de que aquí hay muchísimos penales, muchísimas tarjetas durante los partidos, y en España lo que a mí me tocó ver con Andrés, pues no. Sí, sobre todo en Europa, en la liga inglesa, en cualquier otra liga, se deja jugar muchísimo, y para que te marquen un foul es porque casi te arrancan la pata, ¿no? Entonces, aquí lo que no me gustaba era que por ejemplo, un árbitro te pitaba de una manera y el otro, para lo que uno era falta, para el otro era amarilla. Entonces tú decías, bueno, tengo que jugar de acuerdo al criterio del árbitro. Yo hablaba con Chacón y le decía, ustedes deberían de formalizar y tener un criterio, el mismo criterio, ¿no? Y acá no. Acá nosotros teníamos que jugar de acuerdo al criterio del árbitro, y ya sabías que ese árbitro con una falta así te podía sacar amarilla o roja. Entonces, eso frena mucho el fútbol. Y yo creo que lo hace más espectacular. O sea, no que sea puerco el partido, pero sí que puedas entrarle duro y que con ese criterio amplio puedas dejar correr un poco más las jugadas. ¿Pero eso no está regulado? O sea, de que digan, a ver, esto es Pues falta, no, esto porque es a criterio, y entonces sí es de acuerdo a la liga. Ok. Y ahorita que tú hablabas de las lesiones, de que pues muchos juegan con dolores, y me ha tocado de que los inyectan para que no les duela y lo juegan y así, ¿no? Tuve la experiencia con Andrés que en Holanda, por ejemplo, una de las veces que se lesionó, él decía, ya quiero regresar. Y le decían, no, tienes que esperar hasta que esté bien. Y él, es que ya estoy bien. Y ellos le decían, es que si tú regresas ahorita vas a jugar, pero el día de mañana, cuando tengas 45 años, 50, vas a estar fatal de las rodillas, del tobillo, de lo que sea. Allá como que cuidan mucho eso hacia un futuro, o sea, como de cara al futuro, porque pues tienes una vida cuando dejas de ser jugador. ¿Qué opinas tú de eso, de que aquí es como más de que entre y los inyectan y cosas así, de que pero que juegue, ¿sabes? Así. Sí, de infiltrar. Sí, yo nunca me dejé infiltrar, porque es inhibir el dolor. Claro. Y si tú juegas con tu dolor y sabes hasta dónde tienes ese margen, ¿no? Sí, llegué a jugar con los tobillos así, vendados, como botan, tipo robot, y ni te duele. Sí. Vamos, te duele, pero es tolerable, ¿no? Sí. Y hay gente que aguanta más, hay gente que aguanta menos. Pero si tú inhibes con una inyección ese dolor, pues realmente puedes tener consecuencias gravísimas. Y deja tú obviamente para el futuro, pero para misma tu carrera, ¿no? Entonces, de repente sí hay que... A ver, hay partidos que, por ejemplo, una final no te la quieres perder, ¿no? Entonces, por ahí sí dices, bueno, me voy a aventar después de esta final, tal vez 2-3 meses lesionado, pues yo creo que lo amerita. Pero para salvarle la chamba al coach, sí, no, creo está que cañón, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, si fuera tu hijo el que está en esa situación, ¿qué le dirías? No, por supuesto que no. Ok. ¿Cómo fue trabajar con Gustavo Matosas? Fue difícil porque fue un tipo que nos exigió, sacó lo mejor de muchos, pero conmigo fue súper estricto. De hecho, como que yo era como el conejillo de Indias, para que a mí me regañaba y todo el equipo se cuadraba. Eso es mi percepción. Vamos, es como el tema de los hijos que hablábamos. Vamos, pero sí llegó a haber 2-3 cosas duras, pero yo creo que al final del día me hizo a mí madurar y al equipo lo hacía comprometerse. Fue un gran líder. Yo hasta el final del día, cuando alguna vez he mensajeado con él, le digo líder. Es uno de los líderes mejor que tuve, aunado a mi papá.
pero creo que eso es súper importante y nos ayudó mucho en el ascenso y en todos los logros. Yo creo que sin él, de cabeza de él, no hubiéramos podido lograr esto. O sea, obviamente todos fuimos importantes, pero yo creo que con él fue pieza fundamental para lograrlo. Ay, perdón, dime. No, tuvimos el tema de la final, la vivencia de la final de ascenso, demasiado estrés. Y él supo cómo manejarlo para quitar ese estrés. ¿Pero qué hacía para mantener la motivación en el equipo? Híjole, te jalaba las orejas siempre, ¿Sí? siempre que debía. Y era medio extraño porque era mucha incertidumbre de cómo iba a reaccionar. Y sí imponía bastante. Y haz de cuenta, tenías un buen partido el sábado y el lunes llegaba y te regañaba. Y tú decías, pero si todo bien, según Claro. yo. Y ya después lo entiendes que es como para que no te relajes. Tenías un mal partido y jugaste mal y él llegaba todo light. Y tú así, este tipo está loco, ¿no? Entonces también se imponía mucho y eso hacía que cuadraba a todos nos traía en sintonía. Y también estuviste con Rafa, ¿no? En el bicampeonato, es cuando Rafa estuvo aquí. Sí, Rafa estuvo aquí como, no sé si 2 años más o menos. Fue una gran experiencia, la verdad, con él. ¿Sí? También estuve con Denis Caniza, que es un gran jugador, Rafa Márquez. Me tocó convivir con muy buenos jugadores, incluso de contrarios, y eso te motiva, ¿eh? O sea, te motiva desde enfrentar un mejor jugador o tener un compañero que sabes que ha sido muy trascendental, ¿no? Para ti, Rafa, también era como para el principito de que, o sea, de que el patrón y, o sea, te lo juro que va a la casa a comer de repente, o sea, cuando ha ido y, o sea, Andrés nervioso y así, es de que, o sea, dices, Andrés, que yo crecí, yo lo veía y es mi ídolo y así, ¿sabes? De que también era así, Sí, ¿o no? realmente es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que logró muchísimas cosas. Todo lo que hizo su carrera fue ejemplar y creo que es un tipo que se maneja de una línea, de una sola pieza muy correcto. Sí. Entonces también te hace, no se queja. Por ejemplo, llegábamos en ese entonces en León, había unas instalaciones que no eran tal vez las mejores y él no decía nada, no se quejaba. Entonces ese tipo de líderes también contagian, ¿no? Y te dicen, oye, no te quejes Claro, tú, ¿no? No te claro. quejes tú que este tipo viene, ha ganado todo Sí. y está con la boca cerrada. Andrés ¿no? siempre me decía eso, o sea, él trabaja y no dice nada y todo es con el ejemplo, Sí. literal. Yo creo que va a tener una muy buena carrera y estoy seguro que le van a dar el Barcelona. Sí. Me va a hablar de auxiliar, pero le voy a decir que no. tú Que ahorita estás en estoy tus haciendo cosas. caso. Que haces unas caras muy increíbles, por cierto. Gracias. ¿No tienes tiempo? No tengo tiempo para ir. Uy, Andrés se muere, o sea, le habla a Rafa y se va mañana, te lo juro. Ganaste 3 títulos con León, Sí. ¿no? ¿Cuál fue para ti como el más importante? ¿El último? Híjole, es que el último fue fue así como, no sé, ¿cómo decirlo? Después de 2 años lesionado, 1 año de adaptación, el último año fue durísimo para mí porque no jugaba, llegué a estar fuera de, vamos, no me citaban a los partidos, no era como que ni a la banca, no iba ni a la tribuna, sí, o sea, sí. ni siquiera viajaba. Entonces, porque muchas veces viajas Claro. y hay unos que juegan, hay otros Sí. que van a la banca y hay otros que van a la tribuna. Bueno, yo no iba ni a la tribuna. Y después llegó momentos que quedé fuera hasta de entrenamientos. O sea, se cuenta, armaban el interescuadra, 11 contra 11 y ¿sabes qué? Para afuera, papá. Y entonces yo ya, 36 años, mal que bien tenía algo de jerarquía en el equipo, era bien duro. Pero muy fuiste duro. capitán, ¿no? No, sí, pero ese momento ya de regreso, después de las lesiones, Ok. como que tal vez yo les bajaba el nivel del entrenamiento, Sí. digámoslo así, y no estás óptimo. Yo creo que ahí también falta tacto para que alguien, el entrenador, te acerque y te diga, a ver, Nacho, me bajas el nivel, no estás en nivel, me vas a bajar el ritmo del entrenamiento, Sí, claro. Espérame acá. Y te podrás enojar, pero lo podrás entender. De verdad que yo estaba afuera y decía, qué deprimente este tema. Y luego, por ejemplo, hacíamos alargues Sí. y era el último en llegar, porque pues estaba Claro. físicamente mal, ¿no? Entonces, pues de tanto tiempo fuera.
Y ahí es adaptarte a entender que ya no puedes hacer algo como lo hacías anteriormente. Entonces, esa adaptación y ese entender de que ya estás para retirarte es súper, súper difícil. Entonces, al final, nuevamente, este carácter y esta tenacidad mía, dije, ahora, y me puse, y me puse, y me puse, y me terqué. Y con Nacho Ambriz de repente tenía esas fricciones que hasta el mismo entrenador me cucó como para decir, me dejaste fuera de entrenamiento, pues ahora te voy a demostrar. Pero yo lo tomaba así, ¿me explico? Y al final del día, pues bueno, fue una cosa tal vez fortuita. Hay gente que te dice que mucha suerte, pero yo no creo en la suerte. Yo creo que es en la constancia, el trabajo y sobre todo en la mentalidad y mentalizarte y visualizarte. Creo que visualizarte, porque después me decían, bueno, es que metiste goles en las finales. ¿Por qué metías goles? Y me visualizaba siempre. Siempre me visualizaba. Y en toda mi rehabilitación durante 2 años estuve visualizándome que iba a levantar la copa e incluso que iba a meter gol nuevamente en la final. No metí gol, pero levanté la copa y me pusieron de capitán. Bueno, Chapo me cedió el gafet, que es una cosa que muy pocos o nadie te lo va a hacer de compañero. Entonces me cedió el gafet, me dijo, Nacho, me vas a ayudar más tú que seas el capitán y aparte te lo mereces, bla, bla, bla. Yo no quiero ser capitán, toma. Y al final del día levantamos la copa, fue mi último partido y fue un descanso y una paz de decir, esto cuento ya, se acabó. Entonces te decía, no, es un cuento de es un final feliz. No, es un final feliz, pero después de tanta chinga y de tanto tema, que al final, después, ayer platicaba con un amigo y entras en conflicto de decir, el premio es tan dulce como tanto esfuerzo que hubo detrás, no lo sé, ¿eh? Es un poco jodido eso, es como que... Sí, la balanza a lo mejor. Hay una película muy buena que ayer justamente a unos amigos se lo recomendé, que es El Camino del Guerrero. Y la producción de película no es la mejor, pero la enseñanza y el legado que te deja esta película sí. ¿Ah, sí? La voy a ver, El Camino del Guerrero. El Camino del Guerrero. Es muy buena esa película. Entonces, al final del día, lo padre de todo de la vida, digámoslo así, creo que es el camino. Ok. ¿Y qué diferencia viste entre Matosas y Nacho Ambriz? Es el que mencionabas. Que sí, eran similares. Okay. No similares, pero en el tema del liderazgo sí. Okay. De una forma uno y de otra forma otro. Los dos supieron hacer grupo, que eso también es esencial para hacer un buen equipo. Sí. Y los dos supieron hacer equipo. Entonces Nacho también nos hizo un gran equipo. Sí. Y todos peleábamos por el equipo como a muerte, ¿no? Entonces, todos se mataban por el entrenador y todos se mataban por el equipo y sus compañeros. Entonces, eso no es fácil lograr porque eso también va de acuerdo hasta el preparador físico. Si tú entrenas con un preparador físico que te aburre, te vas a fastidiar de ese cuerpo técnico. ¿Me explico? Entonces, si hay un auxiliar que hace cosas indebidas o anda de chismoso diciendo las cosas que tal vez se escucharon en el vestidor, pues ya se le va a agarrar tirre a ese auxiliar y tal vez el auxiliar te puede terminar pudriendo el vestidor, ¿no? Entonces son un sinfín de cosas que tienes que llenar de armonía y saber elegir a tu gente. ¿Para qué? Para que hagas un buen equipo. ¿Y por qué pasa que a veces no es el entrenador como líder, sino es un jugador, pero a lo mejor no es alguien que dé como buen ejemplo? O sea, y no es el que toma las riendas no es tanto el entrenador que ha pasado. O sea, yo de repente lo he comentado con gente que te cuenta la experiencia y dice, no, pues es que tal jugador es como el que manda y pues mete ahí medio grilla y tal. ¿Por qué no logra el entrenador si pues es la cabeza al final del equipo? Es que no es fácil. Siempre hay líderes positivos y líderes negativos. Y si tú tienes un líder negativo, de una lo tienes que cortar. Y no es tan fácil. Porque si tú cortas a ese líder negativo, seguramente hay alguien a su entorno que lo va a resguardar, digamos así. Entonces, hay que saber cómo. Y no todos tienen si es líder, es porque es un jugador importante, digámoslo así, aunque sea positivo o negativo. Afortunadamente acá, sí, siempre te encontraste con líderes positivos y negativos, y fue algo que a mí
querías levantar la mano para que todos corran, para que todos metan, y no siempre, ¿sabes? De repente hay un jugador que se cree más porque cree que corre más o mete más goles o lo que tú quieras, y ese es un líder negativo. Entonces, si no contagia, si no transmite, y siendo el capitán, creo que eres el primero que tienes que contagiar y transmitir, ¿no? Entonces, esa esencia creo que es la que termina siendo un buen equipo. Él puede terminar pudriendo como un cáncer al equipo, ¿no? ¿Eso pasa solamente aquí o pasa en todo el mundo? En todo el mundo. Ah, ¿sí? A ver, en todo el mundo, nunca fui a Europa a jugar, sí, o a otros países, pero se ve, ¿no? Sí. Incluso en empresas. Sí, O sea, eso es un tema de equipo, ¿no? ¿Te hubiera gustado ir a Europa? Sí, me hubiera encantado. Sí. Te diría que no, pero no, sí, muchísimo, imagínate, claro. Pues tú lo hubieras puesto de reto, ahí estamos consiguiendo todo. No, bueno, es que no se cuenta. A ver, mi sueño de niño era ser Maradona. A lo Maradona. mejor de entrenador. Mi sueño Sí, de niño, obviamente el sueño de niño, hoy lo ves y le preguntas Sí. a Tanque o pregúntale a Maxim cuál es Claro. el sueño. Jugar en el Madrid, Ah, ser sí. campeón del mundo, ganar 7 Champions. Obviamente lo dicen y qué fregón. Yo alguna Sí. vez se lo escribí a Tanque y le dije, qué fregón que estés emprendiendo este camino y todo lo que tú quieras. Siempre ten esa mentalidad de niño soñadora. Okay. Porque aunque no logres muchas cosas que seguramente no vas a lograr, Claro. pero siempre te van a tener con el objetivo en la mira, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ¿tú apoyarías a tu hijo y le darías como el consejo de, o sea, sé igual de intenso y de terco que yo? ¿O sí le dirías, aprende un poco a poner tú mismo como tus propios límites y decir, ya mejor no, o sea, me voy por otro camino? Digo, al final tú tuviste, pues no, digamos, no suerte porque lo buscaste, pero sí es verdad que te salió bien. Sí, te salió bien después de 28 años que estuviste Está cañón. remando, o sea, Sí, es estás que cañón, volvemos a lo mismo, Cañón. volvemos a lo mismo, o sea... No eres Aries, ¿verdad? De pura no, curiosidad. soy cáncer, Ah, soy porque cáncer. los Aries Pero también somos yo muy creo que tercos. eso de los... Bueno, Yo no sí sé, creo. ¿sí? Sí. Sí, yo sí le recomendaría eso y Ok. a todo el mundo que está persiguiendo algo, ¿no? O sea, Ok. si un tipo, un niño, quien sea, Sí. está persiguiendo algo, tienes que ir y ser terco hasta cierto punto de que sí lo voy a lograr, pero tal vez no es tu escenario. Vamos, yo al final del día me di cuenta que en Atlas estaba así. Y no es que alguien me bloqueara, que tal vez no era mi escenario, no era mi camino. Y tal vez al día de mañana mi camino y mi escenario, todo fluyó en León. Claro. ¿Me explico? O sea, hay Sí. muchas veces que tu escenario es como con amigas, ¿no? Por ejemplo, de repente estás con tus amigas y tal vez eres la agraciada y te vas con otro grupo de amigas y tal vez no Claro. encajas. Sí, sí, sí. Entonces es lo mismo en los equipos, en los grupos, en las empresas, y no siempre vas a terminar siendo el líder. O sea, también hay que empezar y picar piedra, porque tal vez hay alguien que te puede tener envidia y te está metiendo el pie. Entonces, en ese tema de Sí. terquedad, sí, pero hay que saber cuándo ya no, porque tal vez no es la puerta, digamos. Hay que tal vez abrir o tocar otra puerta. ¿Tienes alguna anécdota chistosa con el Principito? Sí, La yo verdad creo que aquí sí, preguntan solo anécdota chistosa, pero yo agregué el del Principito. Mira, bueno, tengo una anécdota, Sí. no es graciosa, Ah, ok. pero Con él. me marcó mucho y él también se acordó de ese día. ¿Te acuerdas que lo platicamos el Sí. domingo? Le decía, Enano, ¿te acuerdas cuando fuimos a jugar era en Veracruz, Coatzacoalcos? Fue contra Coatzacoalcos, era segunda división contra segunda división y eran como semifinales. Ese equipo de Coatzacoalcos traía puro gente muy alta, muy grandota, y precisamente lo querían ascender a Primera A, Okay. porque pues hay lana, hay inversiones, y acá era mucho más de crecimiento, ¿no? Para el tema de Atlas, Sí. de formación. Okay. Y al Enano pues tenía muchísimas cualidades y te escondía la pelota y era 2 años más chico. Y en esa edad, pues ponle que tienes 16 y él tenía 14. No tienes idea cómo lo patearon todo el partido, pero lo patearon duro. Y entonces llegábamos los más grandes y obviamente encarábamos a los del otro, pero otra vez la agarraban y ¡pam! Y otra vez, obviamente Andrés se vio muy intimidado, lo platicamos, que es normal, ¿no? 2 años Claro. más chico y que te estén pateando y Claro. gente mucho más Sí, fuerte. grande. Entonces, nos acordamos mucho de ese partido ¿Sí? esta vez que Ay, lo pobre mi platicas. Sí, Principito, lo sí, pero patearon, sí lo pero sí lo defendiste. protegí. Como tu hijo. ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo?
Híjole, estoy muy metido en el tema de la arquitectura. Me atrapó muchísimo, que creo que es algo, después del retiro viene un proceso súper jodido de adaptación. La verdad es que no lo sufrí. Sí, de repente, bueno, yo no sé si extrañe. La verdad es que creo que no, pero me enrolé mucho en el tema de la arquitectura y tengo muchas metas de la construcción. Me encantaría hacer un vertical. Estoy seguro que ¿Qué algún quiere día... decir un vertical? Un edificio vertical. Ok. Quiero hacer un desarrollo de casas, hacer todo el concepto. Sí. Empezamos a construir en San Miguel de Allende, nos estamos yendo también a Punta Mita, y empezar a crecer más. Hoy día también me dieron una casa en Guadalajara, entonces empiezas a crecer y eso es una de las cosas que me está atrapando muchísimo. ¿Pero tú ya solo te ves en el tema de la arquitectura? Híjole, hoy día sí, sí traigo un proyecto secundario del que te platicaba, posiblemente hacer mi escuela de fútbol, que creo que es algo que podría ayudar a chicos, claro. Y sobre todo enrolarme un poco más con mis hijos y estar presente, ¿no? Cambiar un poco la mentalidad con esa identidad, con esas filosofías, que digo, al final del día es tu verdad, pero creo que esa verdad es un camino de éxito, y me encantaría hacer un proyecto así. Y parece que se me está dando, como que todo se va acomodando, son de esos proyectos como que la vida, la energía y demás te va encaminando, ¿no? ¿Qué consejo le darías, o sea, desde esa persona que realmente, o sea, porque yo veo que todos son de que si no debutan jóvenes, como que ya sienten que no van a debutar o de que ya no les va a ir bien en el fútbol, y tenemos el ejemplo aquí de que no importa la edad realmente, o sea, el chiste son las ganas y la terquedad y prepararte para ese momento. Entonces, desde ahí, ¿qué consejo le darías a todos estos jóvenes que muchas veces quieren tirar la toalla desde muy pronto? Y no solamente hablo en el tema del fútbol, o sea, en la vida en general, ¿no? Es que no tiene nada de malo querer tirar la toalla. Okay. O sea, yo hasta la fecha hay muchas veces que digo, puta, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué? No lo voy a lograr. Mi objetivo está muy alto. Y muchas veces cuando te sientes así es porque estás cansado. Y lo que hago muchas veces cuando estoy cansado y ando negativo, prefiero ni siquiera ir a trabajar. Entonces voy, me duermo, descanso, me echo una pastillita para dormir, un relajante, desinflamatorio, y sales y como nuevo. Y de repente tal vez al día siguiente no. Y hay etapas que dices, madres, ya quiero salir de esta, ¿no? Sí. Y creo que hay algo que me encantó a mí y es... Si te caes 7 veces, levántate 8, 9, claro. 10, las veces que te caigas, levántate una vez más, ¿sí? Entonces, si tú te levantas una vez más de las veces que te caes, ¿sí? De los fracasos o de las barreras que te vas a ir encontrando, al final del día lo vas a lograr, en lo que sea, En lo que sea. Te lo aplaudo, la verdad que me gustó. Gracias. Eso es un súper buen ejemplo. Ya me tocó conocer también a tu esposa, a tus hijos, son una familia súper bonita. Yo estoy encantada de que nos recibieron con los brazos abiertos y que los tenemos ahí, porque también como ejemplo, digo, como pareja y así, siempre es bueno tener cerca de esas parejas, esos papás, esos seres humanos, pues, que están pensando en un bien para la familia, para los hijos, con una mente sana. Entonces, yo le agradezco a la vida que nos los puso aquí cerquita y pues muchísimas gracias también por haber estado aquí conmigo. No, hombre, Sandra, padrísimo haberte conocido. Luego vienes igual. Y nos cuentas tu nuevo proyecto, Claro que sí. Aquí te vamos a esperar. Deja que camine más y ya lo presentamos bien. Sí, seguro. Para echar publicidad y todo. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti.